analizado dos máquinas, compresores, turbinas, y ahora vamos a analizar una válvula, el pasaje de un fluido a través de una válvula. Este problema, esto es muy conocido cuando tenemos un fluido, un gas o un líquido, y pasa a través de una restricción. En realidad lo que vamos a analizar es el paso de un fluido a través de una restricción, que puede ser un corcho, puede ser un capilar, puede ser un tapón poroso, o puede ser así como coloqué aquí en este dibujo, una restricción dentro del tubo o dentro de un sistema cualquiera. Por ejemplo, aquí podemos verlo así. Obviamente podrán imaginarse que este fluido que está entrando aquí va a entrar a una cierta presión alta relativo a lo que va a ocurrir aquí. Al pasar a través de esto, aquí va a haber una restricción y al pasar se expande. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Al pasar a través de esa restricción. Otro modelo que se utiliza mucho es, en vez de una restricción así, colocan aquí un tapón poroso, con un corcho. Por supuesto, tiene poros, tiene caminos, y al pasar por acá, pues ocurre también una restricción acá, y aquí al pasar acá se expande. Algo que ocurre es, en estos procesos que tenemos aquí, de esta manera, habrá trabajo aquí. Como no tengo un eje que me cruce los límites del sistema de flujo, no hay trabajo de eje. ¿Habrá calor transferido? Como el pasaje es muy rápido, se asume, y esta es una suposición, que el calor que se puede transferir a los alrededores en una u otra dirección es despreciable. En otras palabras, cuando está pasando un flujo rápidamente a través de un corcho, de una restricción como esto, de un capilar, cualquier cosa, se asume que es adiabático, sin trabajo. Y nos hacen las preguntas, si esto está entrando a una temperatura de entrada específica, a una presión de entrada, para poner un caso, imaginemos que esto es etano, un mol de etano, por unidad de tiempo, una hora, un minuto, una base de tiempo, que entra a una temperatura de 80 Fahrenheit y sale a una temperatura de 20 atmósferas. Entra a una temperatura de 20 atmósferas. Si esto lo imaginamos como un gas ideal, porque ahorita no tenemos correlaciones de fluidos reales que las vamos a iniciar pronto, podemos, para simplificación, que esto se puede asumir con un C sub P igual a 7 medios de R, similar al del aire, y sale acá a una presión de salida de 10 atmósferas, o sea, se expandió, se redujo la presión por el paso a través de la restricción, eso siempre tiende a ocurrir. Entonces me hacen la pregunta, bueno, ¿y cuánto vale la T de salida? Bueno, apliquemos las leyes en la termodinámica. Calor menos trabajo, masa que sale, entalpía que sale, masa que entra, entalpía que entra,
por la simplificación que hicimos, esto lo conocen ustedes, la masa multiplicado por el C sub P de T de salida menos T de entrada, y si el calor es cero y el trabajo es cero, ustedes podrán de una vez inferir que en este caso específico este número es cero, y por lo tanto el proceso que ocurre ahí en ese lugar es isotérmico. O sea que el gas pasa y no se calienta ni se enfría. Eso solamente ocurre si es un gas ideal. Porque si no fuera un gas ideal, o se enfría o se calienta, dependiendo de la naturaleza de la sustancia y de las condiciones de presiones de entrada y salida. En breve, me refiero en breve en el tiempo de 1 o 2 semanas, vamos a estimar algo que se llama el coeficiente de Joule-Thomson, que nos va a decir a priori, conocida la T de entrada y P de entrada y el tipo de gas, si él se calienta o se enfría. Les voy a recordar un ejemplo típico que uno lo observa normalmente. Las bombonas de gas de las casas que tienen metano, o sea, el gas común y corriente. Hagan ustedes el experimento, amigos que están en el aula virtual. Abran la válvula de la bombona y le ponen la mano enfrente de la válvula. Ustedes van a sentir allí un frío, que se enfría, o sea, sienten un frío dentro. Y la bombona está al sol, como normalmente están todas las bombonas, al sol, presurizada la presión que le colocan en los depósitos de gas. Pero cuando abre la válvula, pasa lo que está aquí en este problema, pasa a través de una restricción. Y si usted pone la mano, siente frío. O sea que el gas que está pasando a través de la válvula se enfría. Entonces, muchas sustancias en las neveras de las casas, uno de los dispositivos que utiliza la nevera es un capilar, una especie de capilar, un tubito muy delgadito por donde va pasando el freón o el refrigerante que se usa en la nevera y que ayuda a enfriar la nevera. Eso lo vamos a ver en un ciclo que vamos a estudiar acá. Cuando uno abre una nevera y está observando lo que está haciendo el mecánico de la nevera, se consigue con un capilar que lo llaman una válvula Joule-Thomson. Este tipo de válvulas que hacen este impacto se llaman válvulas Joule-Thomson. Entonces, lo que yo quería presentar es, bueno, lo que pasa cuando un fluido a alta presión pasa a través de una restricción, puede enfriarse o calentarse. Veremos en el momento oportuno, que es cuando les hable de un ciclo de refrigeración. Nosotros vamos a ver un modelo de ciclo de refrigeración, nos vamos a encontrar con este fenómeno. ¿Se generará entropía aquí? ¿O qué creen ustedes que pasa ahí? Siguiendo el problema, ¿será ese proceso reversible o irreversible? Más la generación de entropía, más la masa que entra por la entropía que entra, menos la masa que sale por la entropía que sale, es igual al delta de S de acumulación que C. No hay calor transferido, cero. Entonces, vamos a estimar la generación de entropía dentro de este proceso. Mejor dicho, vamos a ver si ese proceso es reversible o irreversible.
A simple vista, esto parece ser irreversible, porque es una expansión violenta allí al pasar a través de la restricción. Una expansión que uno puede ver que entra violentamente, rápidamente y se expande. O sea, vamos como desde una región donde las moléculas están organizadas en la entrada de una cierta manera a algo donde la organización cambia. Bueno, el balance de entropía es el que conocemos. Entonces, SG va a ser igual a MS sub S, S sub S, menos M sub E, S sub E, o simplemente la integral, como ya esto de ecuaciones hemos manejado bastante, pues la vamos a escribir simplemente el recuerdo que tenemos de ella, menos R neperiano de la P de salida sobre la P de entrada. Aquí mismo podemos ver todo. Temperatura de entrada igual a la de salida. Entonces, este otro término también es cero. Le queda menos R neperiano de P de salida sobre P de entrada. Pero la P de salida es menor que la P de entrada. Luego este término nos da negativo. Multiplicado por un signo negativo nos da más. O sea que nos debe dar un número SG es mayor que 0. Ese número da, ¿no?, de acuerdo a algún dato que tengo aquí, 1.39 calorías Kelvin. Este número nos dice pues que lo que tenemos allí es un evento irreversible. Y que también nos dice que eso puede ocurrir. Llegando a este momento, cuando estamos hablando, bueno, ya tenemos nosotros una vastedad de problemas donde hemos aplicado la primera y la segunda ley de la termodinámica y balance de masa en una serie de geometrías termodinámicas que les permite ahora, al nivel de esta anticipación para el examen, conocer cómo manejar la primera y la segunda ley en diferentes sistemas en el campo de la ingeniería química. Ahora voy a cambiar de perspectiva y vamos a aplicar las leyes de la termodinámica en sistemas reales. Y vamos a comenzar hoy con una lectura sobre las tablas termodinámicas, donde vamos a encontrar las propiedades termodinámicas de varias sustancias reales que vamos a emplear aquí. Particularmente voy a focalizar 2 o 3, dependiendo, porque no podemos abarcar todo. Una es el agua, el fluido quizás más utilizado en las operaciones industriales. El otro es el freón, porque vamos a utilizarlo en los ciclos de refrigeración un poquito más adelante. Y voy a tocar tangencialmente el amoníaco, porque es también una sustancia muy útil desde el punto de vista industrial, más que todo en el campo de los abonos, en la síntesis de urea, en la síntesis de muchos procesos industriales importantes. Entonces, para que sepan que existen esas tablas. Conociendo una tabla, las conocen todas, porque siguen más o menos el mismo patrón. Vamos a hablar entonces un poco sobre las tablas termodinámicas del agua que se encuentran en el apéndice del libro de Van Weyden, se encuentra en el apéndice del libro de Van Ness. Y lo que quiero señalarles hoy es el esqueleto general de las tablas e intentar, si tenemos tiempo, hacer algún problema con ellas. Aplicar estas leyes en diferentes geometrías. Esa es la idea, porque es un modelo sencillo, no tiene muchas envolturas de comprensión y nos ayuda, bueno, a hacer todo este trabajo que ya hemos hecho en un par de semanas casi.
Recordando el diagrama presión-volumen, las tablas termodinámicas lo que nos muestran son las propiedades en la zona de líquido. Fundamentalmente, todas las tablas que tenemos nos muestran cuáles son las propiedades termodinámicas del agua, en el caso de lo que vamos a hablar hoy. Tablas termodinámicas del agua. Nos muestran las propiedades en la zona de líquido, en la zona donde tenemos líquido más vapor y en las zonas donde tenemos vapores. Esta es la línea crítica y estas son los vapores que están por encima de la línea crítica. Esta curva es un poquito, vamos a acomodarla un poquito para que se vean un poco más similares a la realidad. Estas son hipérbolas ligeramente Esto es lo que tengo en las tablas termodinámicas del agua, la información que tenemos de la presión, del volumen, y lo que voy ahora a conectar es cómo se parece la tabla a esta, o cómo esa información que está en las tablas está vinculada con estos diagramas. Zona líquida, zona del líquido más el vapor. Estas zonas también son vapores, pero que están por debajo de la isoterma crítica. Esta es la llamada isoterma crítica, diagrama PV, las líneas estas representan isotermas. Esta es la línea de la temperatura crítica. Por debajo de la T crítica, recuerden, si empezamos a despresurizar, a bajar la presión de una sustancia del agua, por ejemplo, en este punto, y empezamos a decrecer la presión de ese líquido en esta zona, va a llegar un momento en que aparece aquí la primera burbuja de vapor. Por eso también se le llama el punto de burbuja. O, como tengo líquido y una primera gota de vapor, se le suele llamar también líquido saturado. O sea, este es el punto de lo que se suele llamar el líquido saturado o el líquido o el punto de burbuja de la sustancia. En las tablas aparece el volumen de ese líquido saturado tabulado, o sea, este número que está aquí. Como las tablas fueron construidas originalmente por los ingleses, en la mayoría de las tablas, para representar este volumen del líquido saturado, lo llaman BSUF. En español sería BSUL, y BSUF por fluido. Una vez que alcanzamos el punto donde tenemos el líquido saturado, recuerden ustedes, cuando tenemos una mezcla líquido más vapor, la presión que hay allí se suele llamar la presión de vapor o la presión de saturación. Es la presión donde tenemos un vapor, un líquido en equilibrio con su vapor, como en una olla de presión. A una cierta temperatura T, esto tiene una cierta presión de vapor. Esto, como es una isoterma, a esta temperatura T, yo tengo aquí una cierta presión de vapor en la zona de la doble fase. Todo eso está en las tablas. Aparece la T,
aparece el volumen del líquido saturado y aparece el volumen, siguiendo la idea del modelo. Acá tengo una mezcla líquido-vapor, una mezcla líquido-vapor con mayor proporción de vapor, y a medida que voy efectuando o estoy dentro de esta zona, a esa T, la P permanece constante, la temperatura permanece constante, y lo que va cambiando es la proporción de líquido y vapor. Al llegar a este punto, todo el líquido se ha transformado en vapor y queda la última gota de líquido, un vapor saturado con una sola gota de líquido, que lo llaman también el punto de rocío, por el análogo del rocío sobre una hoja. A este punto también aparece en la tabla y se le llama P sub G por gas, volumen del líquido saturado. Y más allá, si sigo despresurizando, me voy a conseguir con vapores que están representados a lo largo de esta zona. Ya esos vapores los suelen llamar vapor sobrecalentado por debajo de la isoterma crítica. Pero en la tabla tenemos dos nomenclaturas: líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Y en la tabla nos vamos a encontrar con esa información precisa. En la zona de líquidos de vapor saturado vamos a encontrar cuál es el volumen que tiene, por ejemplo, el vapor sobrecalentado en este punto, a esta presión y a la T que estoy acá sobre esta línea. Entonces usted va a tener una serie de datos donde aparece a cada P y T el valor del volumen, si lo vemos bajo este enfoque. También aparecen las propiedades del agua a temperaturas que están por encima de la temperatura crítica. También lo llaman vapor sobrecalentado, pero que están por encima de la isoterma crítica. Una comprensión de este diagrama ayuda mucho a entender las tablas y a trabajar con ellas. Igualmente, en las tablas se encuentran tabuladas